Bien, ya entonces, chicas, entonces habíamos quedado por acá, ¿verdad? Estábamos analizando el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, para esto, pues dividíamos, les decía, entre la x de mayor exponente, tanto el numerador como el denominador. Entonces, pueden observar de que la x de mayor exponente en este caso es x. Y entonces, pues eso nos permite de que podamos, ver cuánto es este límite. Entonces, al dividir x entre x menos 25 sobre x, eso es lo que aparece en el numerador. Y en el denominador, pues como es entre x, pero sabemos de que x es lo mismo que tengamos raíz cuadrada de x al cuadrado. X es igual a raíz de x al cuadrado. Entonces, por eso acá me permite introducir bajo radical x entre x al cuadrado. Y luego menos 5 entre x. Pero como todo esto tiende a infinito, simplificamos, nos va a quedar 1 menos 25 sobre x. En el radical nos queda 1 sobre x y en la otra expresión menos 5 sobre x. Pero todo esto, cuando x tiende a infinito, pues esto va a tender a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a infinito, la cantidad subradical tiende a 0. Cuando x tiende a infinito, 5 sobre x tiende a 0. Entonces, en el numerador nos va a quedar 1 y en el denominador nos va a quedar 0. Y 1 entre 0, pues es igual a infinito. Entonces, eso me está diciendo que no hay nada que esté acotando a la función como lo teníamos gráficamente acá. En la función recordarán de que ella pues va creciendo, no hay nada que me la acote. Entonces yo les decía, por ejemplo, ¿qué pasa si hacíamos f de 10? ¿Qué pasa si hacíamos f de 100? Pueden ver que va a ir creciendo. Entonces si aquí le pongo 100, f de 100 es 15. Miren, si aquí le pongo 1000, por ejemplo, si le ponemos 1000, entonces podemos ver que es 36.62. Va creciendo, aunque sea lentamente, pero va creciendo. Si le ponemos 10.000, pueden ver que es 105. Si le ponemos 100.000, ya es 321. Entonces no hay nada que la esté acotando. Entonces, por esa razón me dice de que esta gráfica no presenta ni asíntotas horizontales ni asíntotas verticales. Solo presenta la indeterminación cuando x vale 25. Cuando x vale 25, podíamos ver que f de 25 es indefinido. Entonces ahí hay un salto en la gráfica de la función. Entonces, de esta manera, pues es que se tratan estos tipos de límites. Lo que quiero es que miren acá, aquí dice x tiende a 16 y entonces al hacer la sustitución me da la indeterminación 0 sobre 0 y esto me lleva al proceso de racionalización. Entonces aquí x tiende a un valor a donde se indetermina. Eso pasó en el ejemplo 1 y en este otro ejemplo que analizamos. Bien, entonces vimos que cuando nos aproximábamos a 25, el límite es 10. Y en el otro ejemplo vimos que cuando nos aproximábamos a 16, el límite era un octavo. Ahora, si nosotros queremos, no tiene asíntotas verticales esta gráfica. Si nosotros analizábamos las asíntotas horizontales, entonces cambiamos. En lugar de decir x tiende a 16, ponemos x tiende a infinito y dividimos tanto el numerador como el denominador entre la x de mayor exponente, que fue lo que acabamos de hacer utilizando pues acá el tablero, ¿verdad? Y entonces concluimos como comprobamos gráficamente de que esta gráfica pues no tenía asíntotas horizontales. Entonces esa es la razón por la cual no tiene asíntotas horizontales. Y lo que hacemos es analizar el límite cuando x tiende a infinito. Miremos este otro ejemplo. Miren, aquí me dice determine si la gráfica f de x, 5x sobre la raíz de x cuadrado más 4 tiene asíntotas horizontales. Entonces, para determinar que si tiene asíntotas horizontales, es hacer de que x tienda a infinito o de que x tienda a menos infinito. Entonces, aquí nos dice la solución. La función, dice, no es racional. Si bien es cierto, tiene forma,
de función racional porque tiene numerador y tiene denominador, pero recuerden que para que sea una función racional, tanto el numerador como el denominador tienen que ser polinomio. Y entonces podemos ver que en el denominador nos aparece un radical, entonces no es racional. Es necesario investigar el límite de f cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito para poder encontrar las asíntotas horizontales. Entonces, podemos observar de que la raíz de x al cuadrado es no negativa, dice, o más el punto raíz de x al cuadrado es lo que me define el valor absoluto de el valor de x. Bien, es decir, que estas expresiones son equivalentes. ¿Por qué lo voy a necesitar? Porque ahora aquí la función ya no es par, como en el caso anterior. A ver, bueno, aquí no es par porque si sustituyo en el lugar de x por menos x, entonces obtengo menos 5x, entonces me cambia la función. Recuerden que para que una función sea par, me dice que f de menos x tiene que ser igual al valor de la función que me están dando, ¿verdad? F de menos x, pues debe de ser igual a f de x para que la función sea par. Entonces, hay que tomar en cuenta en este caso de que x puede tender a infinito positivo o puede tender a menos infinito. Por eso, en el lugar de raíz de x al cuadrado, voy a trabajar con valor absoluto de x. Entonces, vamos a hacer primero acá las transformaciones. Miren, tanto el numerador como el denominador se va a dividir entre raíz de x al cuadrado, que es igual a la unidad. Pueden ver aquí que el grado del numerador es 1 y aquí pues tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, pero raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Bien, pero como hay que analizar por la derecha y por la izquierda de valores grandes, entonces se utiliza esa x como valor absoluto de x. Entonces podemos ver de que al sustituir 5x entre la raíz de x al cuadrado, raíz de x cuadrado más 4 entre la raíz de x al cuadrado. Entonces en esta expresión pueden ver de que tengo dos radicales, pero de acá paso a un solo radical porque pues los radicales son semejantes y lo puedo expresar como un solo radical. Radical de A o raíz de A entre raíz de B lo puedo expresar como raíz cuadrada de A sobre B. Eso es lo que se hace acá y se hace la simplificación. X al cuadrado entre X al cuadrado igual a la unidad y luego 4 entre X al cuadrado. Y aquí me queda 5 sobre el valor absoluto de X. Con esta última expresión es con la que vamos a trabajar y vamos a analizar qué pasa si x tiende a infinito, pues valor absoluto de x va a ser positivo. Y si x tiende a infinito, pues valor absoluto de x va a ser negativo. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar acá. Entonces pueden ver los límites de f cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito son respectivamente. Entonces, si x tiende a infinito, pues el valor absoluto de x va a ser la misma x. Entonces pueden ver que aquí podemos cancelar las x y nos va a quedar límite de 5, pues va a ser la misma constante. Entonces aquí por las propiedades de los límites puedo sacar la raíz e introducir adentro el límite. El límite de una constante pues es la misma constante y el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x al cuadrado, pues todo esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar 5 en el numerador y 1 en el denominador y entonces ese límite va a ser 5. Eso me está indicando entonces que la recta y igual a 5 se está comportando en este caso como una asíntota horizontal de la gráfica. Esto vendría a ser lo que se comporta como asíntota horizontal de la gráfica. Bien, ahora vamos a ver el análisis para cuando x tiende a menos infinito. Pueden ver de que si x tiende a menos infinito, el valor absoluto de x pues va a ser el opuesto del número. Entonces, en el lugar de x sustituyo por menos x. Al hacer la simplificación, pues va a quedar menos 5 y el límite de menos 5 pues va a ser el mismo menos 5. Acá el comportamiento es igual, aunque x tienda a menos infinito. ¿Por qué? Porque la x está al cuadrado. Entonces todo esto va a tender a la unidad y nos va a quedar
y igual a menos 5. Entonces, esta gráfica tiene dos asíntotas horizontales, que son la recta y igual a 5 y la recta y igual a menos 5, para cuando y vale 5 y para cuando y vale menos 5. Bien. Entonces, hemos encontrado esas dos asíntotas horizontales. Podemos verificar la gráfica de esto utilizando el software para que verifiquemos. Aquí no tengo gráfica, pueden ver que ya lo tengo acá todo de una sola vez. Y entonces, aquí, bien, aquí este es otro ejemplo, ok. Entonces verifiquemos gráficamente esto que analizamos por acá. 5x entre la raíz de x cuadrado más 4. Esa es nuestra nueva función. Vamos a trabajar ahora con esta función que nos dice que es igual a, borramos todo esto. Podemos borrar esto también. Entonces ponemos f de x. Vamos a decir f. Ahí vamos a quitar esa mayúscula, si no, no nos la va a leer. F de x. Bien, necesitamos el paréntesis, ¿verdad? F de x. Luego tenemos acá igual a. Nuestra función era 5x en el numerador, raíz de x cuadrado más 4. 5x en el numerador, 5x, y luego tenemos en el denominador entre, vamos a poner paréntesis, vamos a poner raíz por acá, y me dice que es x al cuadrado, y a esto le sumamos más. No, ahí tenemos mal editado eso. Vamos a darle aquí, le sumamos más. Ahora no me está cubriendo toda la raíz, entonces aquí sería ponerle más. Ay, ahora no tampoco, ¿verdad? Entonces voy a hacerme para acá y le voy a poner más, ahora sí, y le ponemos 4. Entonces ahí pueden ver la gráfica, miren. Entonces aquí tenemos la recta y igual a 5 y por aquí tenemos la recta y igual a menos 5, que fue lo que encontramos por el proceso analítico de límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Aquí le vamos a decir que nos muestre las asíntotas. Asíntotas, entonces podemos ver asíntota de la función. Le decimos que nuestra función pues es f de x y entonces le damos enter y entonces ahí están las asíntotas, y igual a 5 y y igual a menos 5. Pueden ver que no hay asíntotas verticales porque la función está en todos los números reales. Puede tomar valores negativos como valores positivos. En cambio el rango pues sí está definido entre menos 5 y 5. Esta gráfica no puede pasar arriba de 5 ni puede bajar por menos 5. Bien, y entonces esa pues sería la interpretación gráfica para este ejercicio. Entonces recuerden de que las asíntotas verticales es donde el denominador se les indetermina, pero recordemos entonces de que si el denominador se indetermina, puede ser que tenga asíntotas verticales o puede ser de que en ese valor no esté definida la función, que fueron los límites racionales, los límites que hicimos mediante la racionalización al inicio, o las asíntotas, los límites al infinito, los límites que analizamos para las asíntotas horizontales, es decir, cuando el límite nos daba infinito. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo que teníamos por acá. Creo que está en la página 8. Ahora pueden ver que a diferencia del ejemplo anterior, ahora la función está toda bajo radical. Entonces, por las propiedades me dice que siempre que el límite de la cantidad subradical exista, pues entonces podemos nosotros sacar la raíz y dentro introducir el límite. Límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 4x menos 6. Entonces pueden ver que aquí el numerador es de grado 3 y también es de grado 3. Entonces recuerden de que
tenemos que ver de qué grado son y vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por la x de mayor exponente. Como este caso son iguales, pues vamos a dividir entre x al cubo, tanto el numerador como el denominador. Entonces, al dividir por x al cubo, los otros valores se van a hacer 0 porque va a quedar límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Ya vamos a verlo para que analizar la cantidad subradical, ¿verdad? Entonces, la cantidad subradical va a ser límite cuando x tiende a infinito y le va a quedar 2x al cubo, me dice que es, menos 5x al cuadrado, ¿verdad? Más 4x y luego tenemos que es menos 6. Y en el denominador, pues tenemos 6x al cubo más 2x. Entonces, si dividimos el numerador y el denominador por la x de mayor exponente, que es x al cubo, va a quedar 2x al cubo entre x al cubo, menos 5x al cuadrado entre x al cubo, ¿verdad? Entre x al cubo, más 4x, todo esto entre x al cubo, más 6 sobre x al cubo. Eso es lo que quedaría el dividir todo el numerador entre x al cubo. De manera similar vamos a tener en el denominador 6x al cubo entre x al cubo. Y luego tendríamos más 2x sobre x al cubo. Pero cuando le aplicamos límite, cuando x tiende a infinito, pues esto va a tender a 2, porque x al cubo y x al cubo se van a cancelar y solo queda 2. Entonces solo va a quedar la constante 2, mientras que esto le va a quedar 1 sobre x. Y entonces 1 sobre x tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Por esa razón, esto tiende a 0, esto también va a tender a 0, esto también va a tender a 0, y esto también acá va a tender a 0. Y entonces le va a quedar únicamente 2/6, que es el valor que nos da, que nos presenta el ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos observar que el valor que nos dice el ejemplo es que va a ser igual a 2/6. Pero como está bajo raíz, entonces al simplificar, pues va a quedar mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Raíz de 1/3. Entonces podemos observar de que esto va a ser entonces raíz de 1/3, raíz de 1/3 o 1 entre raíz de 3. Es lo que se comporta como una asíntota horizontal a medida que x tiende a infinito, pueden ver, y a medida que x tiende a menos infinito. Igual va a ser si x tiende a menos infinito. Todos los otros valores se nos van a cancelar y solo nos va a quedar 1/3. Y entonces esta es la representación gráfica para este ejemplo. Bien, que también pues lo podemos hacer, esto pues de hecho pues salió del GeoGebra y lo podemos verificar que nos diga cuáles son las asíntotas verticales, cuáles son las asíntotas horizontales. Si las hay, y buscar los límites que queremos verificar. Entonces aquí vamos a poner nuestra función, es f de x, ¿verdad? Es nuestra función, le damos el espacio, le damos igual, y era raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada, vamos a poner acá el numerador, era 2x al cubo, 2, vamos a poner x, y después le ponemos el 3, 2x al cubo, lo movemos esto, menos 5x al cuadrado, menos 5 multiplicado por x al cuadrado, le damos el espacio para que no esté, ahí lo tenemos, más 4x menos 6, más 4x, dice, y luego tenemos menos 6. Ese es en el numerador, ¿verdad? En el denominador, ¿qué teníamos en el denominador? En el denominador recordemos que teníamos 6x al cubo más 2x. Entonces 6x elevado al cubo me dice,
y luego decía más 2x. Entonces por aquí tenemos más 2x. Y entonces ahí pueden ver que está la gráfica. Bien, la podemos ampliar para que nos tire cuáles son. Podemos ver que no tiene asíntotas verticales. Está definida tanto para valores negativos como para valores positivos, exceptuando acá, miren, que sería donde el denominador se hace 0, es decir, para 6x al cubo más 2x. Miremos para qué valores está indeterminada ahí, porque pueden ver que hay un intervalo ahí donde no toma valores, ¿verdad? Vamos a verificar. Miremos, por ya les muestro entonces recordemos que para el dominio serían todos aquellos valores excepto donde se hace 0, es decir, donde el valor de 6x al cubo más 2x, ¿verdad? Más 2x, en este caso me dice que debe de ser mayor que 0, estrictamente mayor que 0 porque no puede ser 0, ¿verdad? Mayor que 0. Entonces, es resolver esa desigualdad. Entonces, si la resolvemos como ecuación, tendríamos 2x factor de ¿quién? 2x factor